Hola, bienvenidos a nuestro podcast Entre Cafés y Experiencias. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en cada uno de nuestros episodios, manifestando y obviamente generando polémica de estos temas que tenemos hoy en día. Mi nombre es Laura Monroy Sánchez y en ausencia mi compañero Jorge Manzano. Un abrazo a la distancia en estos momentos, ya que él se encuentra en una situación académica, pero está aquí presente con nosotros en alma y en espíritu. Pues, sin preámbulos, el día de hoy vamos a estar trabajando una temática muy interesante que va relacionada con la parte del perfeccionismo y la crítica, ¿no? Y sobre todo la autocrítica que manejamos hacia nosotros. ¿Cuál es el objetivo de este programa? 1, que ustedes identifiquen que también los psicólogos somos seres humanos, que también vivimos experiencias, que también sufrimos, que también somos perfeccionistas, también nos autocriticamos. Pero también el otro objetivo es que ustedes vayan conceptualizando estos términos y también se planteen la idea de ¿nos está pasando? ¿Qué tal la vivimos? Y bueno, finalmente, ¿a quién va dirigido? A estudiantes en psicología o a cualquier otro estudiante que se esté enfocando en el área de la salud. También va dirigido a esas personas que ya egresaron y que de repente quieren tener herramientas para poder hacer su quehacer. Aquellas personas que a lo mejor no son psicólogos, son trabajadores sociales, son nutriólogos que finalmente tienen contacto con el ser humano. Recuerden, el ser humano no es una máquina, es una persona que siente y que piensa. Pues bueno, vamos a presentar el día de hoy a nuestra invitada especial, Verónica Carpio, una persona que es experta en el psicoanálisis y que ella nos va a estar pues dando conceptos, nos va a estar explicando el por qué de repente somos tan autocríticos, queremos ser tan perfeccionistas y sobre todo pues narrar toda esta parte de la experiencia propia y darnos estos enfoques psicoanalíticos. Pues bienvenida, Vero, es una persona que admiro, una persona que hemos estado en constante, pues ahora sí, relación por nuestro mundo docente en donde compartimos, pero hoy nos toca estar tras bambalinas, ¿verdad? Tomando un pequeño tarrito de café, que bueno, ustedes ya saben que aquí está el logo Entre Cafés y Experiencias y que los invitamos que ustedes también estén ahí sentaditos y disfruten de nuestra conversación. Vero, pues ya les comenté, es docente, es experta en psicoanálisis, pero vamos a hacer una pequeña semblanza. ¿Quién como ella para decirnos en 100 palabras quién eres tú, Vero? Bueno, me da mucho gusto que me hayas invitado, muchas gracias por la invitación. Yo soy primeramente licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en el área clínica. Soy especialista en clínica psicoanalítica y bueno, también soy colaboradora de la comunidad psicoanalítica @psicopod. Y bueno, pues ahí estamos trabajando en el campo del psicoanálisis ya más o menos como entre 13 y 14 años aproximadamente. Ok, muy jovencita, Vero, no nos va a decir su edad porque justamente ese es un secreto. Sí, claro. Ok, ¿cuáles son los objetivos de este programa? 1, queremos que Vero nos ayude a conceptualizar lo que es la parte del perfeccionismo. 2, también pues identificar desde cuándo nace ese yo ideal, ¿no? Y qué relación tiene con estas figuras de autoridad. Y un tercero, que nos maneja algunas estrategias relacionadas como este control de ser tan perfeccionista. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar con este programa. Y lo primero que a mí me gustaría saber, y yo creo que todos ustedes, es qué conocemos, qué sabemos o cómo conceptualizamos la parte del yo ideal. ¿Qué es eso? Bueno, mira, es un poco complejo plantear así el yo ideal. Bueno, habría que pensar primero que para que haya un yo ideal, antes tiene que haber un yo, ¿no? Okay. Entonces, cuando recién nacimos, desde el campo psicoanalítico, cuando nosotros recién nacimos, seguramente que por ahí han escuchado estos 3 conceptitos que seguramente que sí, ahí están. Ello, yo y super yo, ¿no? Okay. Entonces, cuando nosotros nacemos con ello. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no hay realmente una conciencia de ser humano, ¿no? Conforme pasa el tiempo, conforme pasan las horas, el yo va emergiendo precisamente del ello. Y entonces, a partir de ahí, a partir de estas 2 primeras instancias, que es el ello y el yo, que se van constituyendo conforme el nene va creciendo,
A partir de ahí podemos pensar en un ideal del yo. Okay. ¿No? Eso es a grandes rasgos, pues, ¿no? Entonces, hay que pensar que hay un ello que, bueno, en el campo del psicoanálisis lo tomamos como el sentido de las pulsiones. Es todo eso pulsional que nosotros tenemos, ¿no? Es esa energía, pues, que nos hace tomarnos una tacita de café si se nos antoja, salir a correr, estudiar algo. Todo eso son pulsiones que desde el psicoanálisis son muy importantes porque es lo que nos hace que nosotros podamos movernos hacia la vida. El yo lo que hace es representar, es todo el cuerpo y todo lo que representa esas pulsiones que se encuentran dentro, están en nuestra mente, ¿no? Pero para que haya un equilibrio entre la representación física, corpórea y las pulsiones, entonces entra un ideal del yo. Es bien interesante abordar el ideal del yo porque si bien es cierto, lo que nosotros aquí vamos a abordar es esa parte de la autocrítica o del perfeccionismo, pero la otra cara del ideal del yo tiene que ver con una identificación social. Estas tres instancias de alguna forma tienen su función para que nosotros podamos ser seres humanos, ¿no? Y una de las cosas que hace el ideal del yo es precisamente que nosotros podamos desarrollar empatía, porque el ideal del yo lo que trae consigo es la identificación con otros. Entonces, en su parte, lo voy a decir así, como en su parte sana, en su parte buena, lo que hace es que tengamos rasgos sociales hacia los demás por medio de la identificación. La otra cara sería lo que estamos hablando aquí, el perfeccionismo y la autocrítica. Ay, sí, y todos lo vivimos, ¿no? Yo creo que nadie se salva de repente de querer exigirte y exigirte más, ¿no? Uh-huh. Y también autocriticas muchas veces. A veces te estás exigiendo tanto que dejas a un lado también la vida personal, ¿no? Y entonces, en este panorama a mí me gustaría saber por qué muchas veces los padres o las figuras de autoridad tienen que ver con ese famoso yo. Uh-huh. Sí, bueno, para que voy a seguir con el ejemplo del nene porque creo que es lo más práctico y es ahí donde comienza. Entonces, para que un nene pueda desarrollar un yo, necesita un otro. Ese otro, pues son los padres, ¿no? En especial, para el ideal del yo, en especial el papá. Para el yo puede ser la mamá. Fíjate, Laura, en el tiempo, estoy 1890 y algo, 1940, uh-huh. que más o menos se hacen estos primeros escritos, a lo que se apunta es a la mamá y papá. Pero si lo pensamos en la actualidad, yo voy a decir cuidadores. O sea, quien esté a cargo de ese bebé, sea mamá, papá, tíos, abuelos, abuelas, es el cuidador el que se encarga de ir constituyendo el yo en el niño y posteriormente el ideal del yo. ¿Qué sucede? Sucede de una forma, voy a decirlo así, natural. No es que los papás estén con una intención de que el nene sea perfeccionista, pero lo que se suele hacer, las mamás lo suelen hacer, los papás también es, mira, tienes que portarte bien, hay que ser bueno, tienes que llegar a ser un futbolista, te voy a llevar a clases de ballet, que seas una gran bailarina. Y ahí, en esas palabras, ahí comienza a formarse un ideal del yo. ¿Qué sucede con el nene? El nene retiene imágenes aquí en su psique. Retiene imágenes de cómo ser perfecto y cómo alcanzar eso que mamá y papá le están indicando. Desde portarse bien, ser bueno, cuando empieza la vida académica, cumplir con la tarea. Entonces ahí es donde se implanta esta imago y entonces ahí viene la idea de que, bueno, hay que alcanzar todo ese ideal que me están pidiendo que yo alcance. Lo podríamos mencionar como el deber ser, ¿no? Debes de ser exitoso, debes de ser comprometido, debes de ser empático, debes.
Y a veces puede ser una lucha con nosotros mismos, ¿no, Vero? Sí, por supuesto. Porque a lo mejor tú no tienes estas características, pero lo asumes porque están esperando más de ti. Sí. ¿Qué tan difícil puede ser cuando yo no tengo esas características y me piden que soy futbolista, ¿no? O que yo fui el papá más exitoso, sabía patear y demás en el fútbol, y quiero que mi hijo, que ni siquiera es bien coordinado en los pies, quiera ser futbolista? ¿Qué tan pesado es para el nene o el niño que está creciendo? Es muy complicado porque para empezar, desde la propia teoría, lo digo primero desde la propia teoría, es inalcanzable. O sea, el ideal es inalcanzable, por eso es ideal, porque se quedan en un registro de lo imaginario. O sea, se queda esa imagen ahí y eso es inalcanzable. Si bien es cierto, es ese ideal, lo que puede hacer es que uno se mueva. Uno es como si te pusieran aquí adelantito una zanahoria y tú vas corriendo a tratar de morderla, ¿no? Entonces, es cierto, ese ideal te mueve a que hagas cosas, a que te esfuerces, a que corrijas, ¿no? Pero la verdad es que es inalcanzable. Y cuando te detienes un poco, y ahorita que mencionabas, bueno, ¿qué tal que si este nene no tiene todas esas habilidades o todas esas características? Pues imagínate cómo de alguna forma se sufre, porque ahí es un doble trabajo. Es la imposibilidad del ideal del yo, pero también tratar de desarrollar habilidades con las que no cuento. Entonces sí, pues es imposible hasta cierto punto. Ok, y entonces, ¿por qué los papás, a veces más la mamá, ¿no? Es ¿de dónde viene esta parte de tener expectativas con el hijo, ¿no? Porque a lo mejor, pues obviamente tampoco ella tuvo pues ese rendimiento académico o ese tipo de comportamientos y ahora los exige en el hijo, en ese famoso yo. ¿Por qué crees que se dice? Siempre en los papás surge un desplazamiento del yo hacia el yo del nene. Y entonces, en este desplazamiento se activa, por decirlo así, un mecanismo de proyección. Entonces, lo que yo no he logrado, espero que lo logres tú y mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso es que los papás siempre apuntan a que él va a ser mejor que yo. Imagínate que, o sea, esto es impresionante porque hace un momento dabas el ejemplo del padre futbolista, un buen futbolista. Imagínate el peso que tiene ese niño, porque lo que yo espero es que sea mejor de lo que yo. Y si yo soy Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces estoy esperando que mi hijo sea mucho mejor que yo. Entonces, por supuesto que es la búsqueda de ese perfeccionismo a todo lo que da. Ok, mira, bien interesante mencionabas, el yo lo maneja la mamá, el yo ideal el papá. Sí, ¿no? Entonces podríamos aquí entender porque muchas veces la niña o el niño pueden tener tantos roces con el papá, porque son expectativas tan altas. Sí, de eso se encargan los padres porque con ellos entra el asunto de la norma y la legalidad. Ellos portan esa figura. Siempre los padres son encargados de que los hijos puedan observar la identificación. O sea, los papás lo que dan es como el ejemplo. Ellos son el ejemplo. Las madres tendrán su papel más como de acompañamiento, cuidadoras, las que proporcionan el campo de las emociones, ¿no? Pero en los papás, en ellos recae como la labor de dar el ejemplo. Por eso es que existe este asunto del roce de las normas, ¿no? Porque los papás lo que dan es esa exigencia. Y entonces hay un momento en la adolescencia en el que el chico dice, bueno, a ver, quiero probar mis propias reglas, ¿no? Entonces ahí existe este roce, ¿no? Y la función paterna debería de ser, fíjate, debería de ser, este es el camino, ¿no? Este es el camino de lo mejor posible, ¿no? Por eso es que se dan tantos roces con los papás. Ok, entonces las mamás podríamos ser como aquellas personas que cuidamos el bienestar, las emociones del niño, ¿no? Y entonces sería esa nuestra parte de acompañamiento con ellos. Ok, fíjate
Dijera aquí Jorge que no está muy interesante todo este tema que estamos abordando y que muchas veces las mamás y los papás no tomamos en cuenta, pues que tenemos ese peso en esa formación del yo, ¿ok? Pero desde tu experiencia, ¿cómo crees que este manejo del yo ideal puede confundir, en este caso, a un adolescente? Porque va a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y a veces se generan confusiones o algunos problemas. Fíjate que las problemáticas que se pueden ver es precisamente el desarrollo de las obsesiones o de las compulsiones, ¿no? O sea, justo en la adolescencia es cuando se pueden dar como muchas sintomatologías, ¿no? Porque hay en la adolescencia como que estas tres instancias, ello, yo y super yo. El super yo equivale al ideal del yo, ¿no? Entonces, este super yo se dan como una refrescada de todo lo que se vivió en la infancia, de todo lo que se aprendió y como para que uno esté listo en ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué sucede cuando este super yo ha sido recalcitrante, cuando ha sido demasiado exigente, cuando está muy posicionado del deber ser? Lo que pasa con los adolescentes es que a veces el camino que toma la estructura psíquica es hacia la compulsión o la obsesión, ¿no? Entonces tenemos chicos obsesivos, realmente obsesivos, ¿no? En sus trabajos, en su cuidado personal, en no tener gérmenes, en la limpieza, en con quién se relacionan también. Ese es el camino que se puede tomar en la adolescencia. Entonces, esta parte del perfeccionismo ya crónico, lo pudieron manejar, pues tiene que tener algunas estrategias. ¿Cuáles tú les pudieras mencionar aquí a los papás que están escuchando o a aquellos egresados que, bueno, quieren trabajar este tipo de obsesiones? ¿Qué estrategias serían recomendables para estos adolescentes que ya manejan una obsesividad o son tan perfeccionistas? Fíjate que tendría que pues primero decirles a los papás, ¿no? Que sí, claro, el trabajo es guiar, ¿no? El trabajo es guiar y que los chicos puedan tener objetivos o metas, planes de vida, sí, pero siempre tener en cuenta que existe la flexibilidad, ¿no? Y que también está bien equivocarse y que también está muy bien cometer errores y volver a empezar y corregir, ¿no? Y luego pensaría que si eres un adolescente o un joven que de repente se da cuenta que es muy autocrítico, bueno, para mí lo mejor es buscar un acompañamiento de un profesional, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura que viene desde la infancia, ¿no? Entonces, lo más adecuado es que todo esto esté trabajado en la compañía, en el acompañamiento con un profesional. Ok, bueno, dicen que todos los orígenes vienen desde la infancia, se ve más en la parte de la adolescencia, pero si no lo trabajas, sigue acompañándote toda la vida. Y vamos a hablar un poquito más desde las experiencias personales, ¿les parece? Porque justo este programa es para que tengamos un acercamiento con también la parte psicológica, vernos a nosotros como seres humanos que también, decíamos, sufrimos y llegamos a ser perfeccionistas. A ver, Vero, vamos a platicar desde la parte personal contigo. Ya, ¿qué pasa en la cuestión de la crítica y ser perfeccionista? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, por supuesto, sí. Sabes que me pasó mucho, fue más fuerte en la época universitaria. Precisamente hace un momento decías estas figuras, ¿no? De maestros y autoridades, ¿no? Entonces ahí fue donde yo tuve la fortuna de tener maestros muy, muy preparados, ¿no? Y entonces ahí mis expectativas estuvieron muy altas, ¿no? Entonces yo ahí en la época universitaria me exigí mucho, estudiar mucho, tratar de no cometer errores para llegar a ser como ese maestro, ¿no? Que yo consideraba tan bueno. Y fíjate cómo el asunto de la imaginación juega, ¿no? Porque yo decía, él es buenísimo y seguramente que no se equivoca nunca. Y eso también influye en el asunto del ideal del yo. Ok, ¿cuándo te cachaste que ya estabas
pues muy perfeccionista. Ya tiempo después, mucho tiempo después, ya cuando estaba en la vida laboral, ¿no? Que hubo un momento en el que dije, no puedo, o sea, no me salen las cosas como yo creía que a ese profesor le salían, ¿no? Ahí fue donde me di cuenta que no era por ahí el asunto, ¿no? Y que tenía que, ¿cómo lo digo? Como tomar en cuenta mis habilidades y lo que yo podía hacer con mis conocimientos. Eso fue lo que... Ok, y también en esta parte de conseguir ese ideal, ¿cambiaste parte de tu personalidad? Sí, por supuesto, cambia. No sé si así como tal, ¿no? La personalidad, pero sí hay aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, ahora ya me tomo las cosas un poquito más a la ligera, no soy tan estructurada, me permito tener así como un poquito más de relajo en mis cosas del trabajo. Sí, un poco las cosas las fui modificando, claro. Ok, esta parte del perfeccionismo, me hablabas de la parte académica, la parte laboral. ¿Qué tan en tu parte familiar y de pareja? Puedes hablar libremente aunque esté el esposo. No está aquí presente, aquí con nosotros sentados, pero nos está escuchando, está siendo partícipe en esta grabación que se está haciendo para ustedes. Y bueno, pues tú siéntete libre. Sí, yo creo que también en la parte familiar sí hubo un momento donde sí trataba de ser muy perfeccionista, ¿no? Es que a veces es complicado. Después de que tienes tantos conocimientos, ¿no? De tantas teorías, y luego tratas ahí como de aplicar, ¿no? Aplicar esto, ¿no? Si hago esto, este es el resultado que debo de obtener, ¿no? Y entonces también es un proceso darse cuenta que no, que también uno puede desprenderse de la parte teórica, académica, y llevar por otro lado la vida familiar, ¿no? Ok, ¿y en las cuestiones de las obsesiones? De las obsesiones. No, creo que no. Ahí sí no. No. Creo que ya no tengo ninguna. Dice, ya no tengo ninguna. Todas quedaron allá atrás. Okay. Época universitaria, cuando mis hijas eran pequeñas, ahora no, ya. Ok, ¿tienes hijas, Vero? Sí. ¿De qué edades? Bueno, una tiene 18 y la otra tiene 11. Ok, y están en la parte de la pubertad y de la adolescencia. Hablando de todas estas etapas de pues ver el perfeccionismo y la autocrítica, ahora te toca ser la mamá, ¿no? Y entonces de repente pues lidiar también con las ideas de ellas. ¿Qué tan fácil o difícil ya siendo mamá, psicóloga es trabajar con estos aspectos con tus hijos? Fíjate que después de todos estos años de esto que te platico que me sucedió, ¿no? En la vida universitaria, ahora yo me doy cuenta de que todos, para poder ser seres humanos, tenemos que aceptar que fallamos, que tenemos fallas, que no estamos completos. Entonces, hay momentos en los que sí, por supuesto, sale este ideal, ¿no? Que quiero, que espero, y luego digo, no. Todos somos humanos, todos fallamos, hay que permitirles que ellas también fallen. Y al contrario, o sea, ahora entiendo mejor que con esas fallas uno aprende. Uno puede aprender de los errores y de las fallas. Y disfrutarlo, ¿no? En esta etapa, ¿no? Porque justamente a eso venimos, a acompañarlos, a identificar que son seres humanos y que tienen que acabar con esta idea del perfeccionismo porque finalmente te puede generar algunas cuestiones de problemas psicológicos y no estar totalmente felices en esta etapa que tienen que vivir. Bueno, Vero, también es importante que las personas que nos escuchan sepan cómo podemos lidiar, a lo mejor no nos está pasando a nosotros, pero con un compañero, con un vecino, con una pareja, ¿cómo podemos lidiar con esta parte del perfeccionismo? Híjole, qué pregunta, porque lo dices muy bien, o sea,
quien vive y convive con alguien que tiende al perfeccionismo y a la autocrítica, sí que se tiene que lidiar con él. O sea, sí hay que sortearlo, hay que tenerles mucha paciencia, porque lo vuelvo a repetir, o sea, es complicado. También para quien es perfeccionista es complicado, ¿eh? O sea, ellos también de alguna forma sufren, porque para ellos sería imposible tener esta tacita así, la acomodarían hasta que ellos se sientan satisfechos, ¿no? Entonces, realmente quien vive o convive con alguien perfeccionista tiene que tenerle mucha paciencia y entender que esa es la forma en la que él ve la vida, ¿no? Y que para él también es muy difícil, muy, muy difícil no ser perfeccionista. Ok. ¿Qué tan difícil también es para las personas darse cuenta que se autocritican, que se autosabotean en algunos proyectos, ¿no? Porque eso es muy común a veces en nuestros pacientes. Llegan con todos estos reclamos hacia ellos mismos o dudas sobre sus capacidades. Sí, es complicado. Es complicado porque para ellos así es la vida, así es como debe de ser, así es como debe de ser. Y ellos hacen las cosas como ellos creen que debe de ser, ¿no? Entonces, es complicado que se den cuenta, sí. Vamos a decirlo así, tienen que pasar por dos procesos. Primero, el primero en el que se dan cuenta de que están siendo perfeccionistas o que la autocrítica no les hace bien, y luego empezar un proceso para poder relajarse y empezar a ver que hay otras formas de vivir la vida sin tanta perfección y sin tanto ideal, ¿no? El ideal está en la mente, pues, no es ahí ideal, no es alcanzable. Entonces, yo considero que sí, que hay como estos niveles de proceso. Primero, el proceso de que se dé cuenta de lo que hace y de que no le hace bien a él y de que quienes están alrededor tampoco están bien. Y luego ese proceso para que encuentre otras alternativas de poder vivir. Y vivir, como lo decías hace un momento, contento, feliz, con los errores, con las fallas, con las faltas, necesita otro. Y fíjate, reírte, ¿no? De lo que realmente estás haciendo. Ahora que tú dices que las obsesiones pues estaban latentes, yo empecé ahorita a hacer mi cassette para atrás y creo que en algún momento, sí lo puedo decir, traté de ser muy perfeccionista, ¿no? Era incluso tan obsesiva que hasta contaba el tiempo, incluso en mi casa, para hacer las actividades, ¿no? 10 minutos para barrer, 20 minutos para tanto, entonces me iba marcando todo esto. Llegó un momento en que me caché y dije, ok, sí está que hacer, sí hay cosas, pero me tengo que dar esos tiempos incluso para relajarme, ¿no? Decías tú, a lo mejor la parte de ser tan estructurada, no salirte de una imagen, no salirte de un atuendo, no salirte de ciertas palabras. Ahora que dices, te das el permiso de equivocarte, de hablar como quieres, de reírte, creo que vives esa felicidad completa, ¿no? Porque justamente está esa parte de quién eres tú, ¿no? Yo creo que la parte de quién eres tú, qué eres capaz de ser y cómo te reconoces, ¿vale? Creo que aquí también sería importante para aquellos que nos escuchan, aquellos que están estudiando psicología, pues mandarles una recomendación. ¿Cuál sería la tuya? Sobre el perfeccionismo, el que sean muy autocríticos. ¿Qué les dirías a ellos que se están formando? Bueno, que retomen todo esto que hemos hablado, ¿no? Que está muy bien reírse, que está muy bien relajarse, tomarse tiempos para descansar. Quienes se están formando, quienes están en una formación, a veces se obsesionan con las calificaciones, ¿no? Y no disfrutan el proceso de aprendizaje. Entonces, es mucho mejor que disfrutes el proceso en el que estás aprendiendo que obsesionarte por una calificación, ¿no? Nosotras que ya estamos en el campo laboral, podemos decir que lo que más cuenta en el campo laboral es el proceso de aprendizaje y no una calificación. Entonces, está bien estar al pendiente, pero también relajarse y disfrutar de ese momento de estudiantes por el que están pasando en este momento. Ok, aquellas mujeres que te están escuchando, porque bueno, ya no te quiero decir que nos siguen una serie de mujeres también, que están pues en sus casitas haciendo quehacer, no solamente aquellos que están estudiando la carrera o personas que están en el campo laboral. ¿Qué les dirías?
¿cómo tendrían que trabajar con esta parte de el yo ideal? Hay que ser más compasivos con uno mismo, ¿no? Hay que saberse y sentirse seres humanos, ¿no? No sé, ahorita pienso que un poco también lo que empuja no solamente son los papás y los maestros o las autoridades, sino colectivamente. Lo social también empuja hacia un ideal, ¿no? No hay mamás perfectas, las mamás hacen su buena labor todos los días. Es una gran labor la que hacen las mamás al educar a sus hijos, y ya con eso está súper bien. No hay mamás perfectas, no hay mamás malas ni buenas, simplemente hacen la labor que tienen que hacer. Entonces, hay que darse oportunidad, pues, de ser más seres humanos y menos perfectos. No, eso no existe. Muy bien, bueno, y si quieren saber más sobre la parte psicoanalítica, si tienen estas obsesiones, si tienen estas compulsiones, si sienten que no son felices, pues aquí está Vero, ¿no? Vero también da consulta. Y bueno, ¿en dónde te encontramos, Vero? ¿Nos puedes dar tus redes sociales, algún número de WhatsApp donde la gente te pueda, pues obviamente, contactar, pedir una cita en tu consultorio? ¿Dónde te encontramos, Vero? Bueno, a mí me pueden encontrar en mi WhatsApp 7225 59 98 87. Por correíto electrónico es remediosdeamor.14@gmail. Ahí. Ok, pues bueno, es un gusto estar con Vero. Desafortunadamente el tiempo se nos va siempre como agua. Quiero agradecerles que estén con nosotros y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, TikTok, en YouTube, en Instagram. Ya saben, ubíquenos entre Cafés y Experiencias y esperen el siguiente programa, que va a estar súper padre, porque vamos a estar trabajando también con este enfoque psicoanalítico. Es un gusto estar con Vero, estar siempre pendientes de que lo que ustedes nos preguntan, porque todas las preguntas que estamos sacando en este tipo de conversación van alineadas con lo que ustedes nos están pidiendo saber. Pues muchísimas gracias a nombre de Jorge, que no está presente en estos momentos, a nombre de su servidora Laura Monroy, un abrazo a la distancia. Buenísima noche, un buen fin de semana, no se diviertan tanto, bueno, pásensela bien en el puente, pero pues no se alargue tanto el puente. Regresen el siguiente martes a trabajar con todo el gusto del mundo y estamos aquí entre Cafés y Experiencias. Bonita noche.